Iglesia de Dios Corrientes. Bien, hoy día de Pentecostés, un día muy especial para la iglesia. Es el cumpleaños de la iglesia. Hoy una de las canciones que podríamos cantar nosotros es el cumpleaños feliz, porque es el cumpleaños de la iglesia. El día de Pentecostés es el surgimiento de la iglesia. El Señor Jesús en un poco tiempo de 3 años y un poquito más que tal vez duró el ministerio que Él ejerció en la tierra y que terminó con su crucifixión, resurrección y luego de hecho la promesa que había hecho anteriormente y también había dado a los últimos días a los discípulos era que derramaría del Espíritu Santo. Y la consigna era no moverse de Jerusalén. Había un lugar estipulado que era el aposento alto y ellos debían esperar allí la promesa para luego salir a llevar el mensaje. El Señor Jesús también había aclarado allí en San Juan 17, no sé si es el versículo 10 o 11, por allí había aclarado que le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos nosotros del Pentecostés, estamos hablando como una nueva etapa, una nueva etapa de lo que es la economía de Dios, la tarea de Dios aquí en la tierra, que es justamente ya con la presencia del Espíritu Santo acá. Y tan importante, algunas veces yo lo mencioné en otros mensajes que hablaba de la necesidad de que Jesús se haya ido para que venga el Espíritu Santo, porque Él dijo, yo tengo que ser glorificado y entonces voy a enviar al Espíritu Santo. Pero tan importante porque si Jesús hubiese estado en forma corporal como lo conocieron los apóstoles y las personas que lo conocieron en aquella época del siglo I o cuando había comenzado la iglesia, entre el año 1 y el año 29 aproximadamente, si lo hubiésemos conocido y si lo tendríamos así, bastante difícil sería la cuestión. ¿Por qué? Porque le tendríamos limitado a un cuerpo físico en un determinado lugar. Sin embargo, al descender el Espíritu Santo puede estar hoy acá con nosotros y está con nosotros en este culto y está en otras iglesias donde hay culto también, está el Espíritu Santo y está en todo lugar del mundo, alrededor del planeta Tierra, donde se haga un servicio de adoración, allí está presente y tal vez ministrando el Espíritu Santo, obrando en alguna persona que hoy, tal vez haya alguna persona que esté a punto de, no sé, quiera quitarse la vida y a lo mejor el Espíritu Santo está trabajando en esa persona también. Todo esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesús sabía que era beneficioso que Él se vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Porque tampoco el Señor Jesús en persona como Él estaba podía habitar dentro nuestro. Usted sabe que el Señor habita dentro nuestro, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Nosotros lo recibimos a Jesús y está bien dicho, yo recibí a Cristo en mi corazón. Pero ¿quién viene a morar a tu corazón? El Espíritu Santo, que representa a Jesús y al Padre y vienen a morar a nuestras vidas. Así que Pentecostés es una celebración importantísima y más aún cuando nosotros pensamos que el Pentecostés está hablando de la expansión de la iglesia, de los dones, de la operación de los dones del Espíritu Santo y cuánto nosotros necesitamos hoy en la iglesia que los dones del Espíritu Santo sigan operando, sigan actuando. Nosotros no somos cesacionistas, se dice de aquellos que tienen una creencia, que piensan que los dones del Espíritu Santo fueron para una determinada época de la historia. Nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo se siguen manifestando y nosotros los seguimos viendo. Los seguimos viendo en la gente que se salva, en sanidades, en milagros, prodigios, cuántas cosas que vienen ocurriendo. Y ahora día a día nosotros vemos que esto ocurre. Y yo sé que ustedes están con una gran expectativa en este día. ¿Por qué? Miren, nosotros venimos regionalmente, hoy termina 50 días de oración. Y ustedes terminaron ayer 21 días de oración. Y ahora continuamos porque a nivel nacional tenemos 40 días que creo que vamos en el día número 10. Así que tenemos 30 por delante. Y todo lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque queremos buscar a Dios, porque anhelamos de su presencia y porque sabemos que es una alternativa
bíblica. El hecho de ayunar y de buscar la presencia del Señor es una alternativa bíblica. Y el ayuno no es tanto, hermano, como para ver qué le puedo cambiar yo a Dios, porque a Dios qué le vamos a cambiar, ¿no es cierto? Dios no necesita cambio. Pero el ayuno, en definitiva, a quien nos bendice es a nosotros, que somos los que necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos cambiar. Es el tema este del cambio. Yo traje un mensaje que es el cambio verdadero. No sé si le dije bien el título a la hermana, el cambio verdadero o el verdadero cambio, pero está invertida nomás la palabra, el cambio verdadero. Dicen algunos que a los únicos que les gusta el cambio es a los bebés cuando están con los pañales sucios. Pero le gusta que le cambien los pañales nomás, pero si uno le dice que cambien ellos, no van a cambiar, ¿no? Pero alguien dice así respecto del cambio. Y a un chico le enseñaron en la escuela dominical, no sé cuántos años tenía el chico, le enseñaron en la escuela dominical que en Jesucristo está el verdadero cambio. Jesucristo es el Cristo está el verdadero cambio. Le enseñaron al chico. Entonces el chico se va y el papá le da dinero. Este papá re generoso. ¿Sabe cuánto le dio para que vaya al kiosco al chico? 10,000 pesos le dio. Eso no es mucho, 10,000 pesos hoy, pero se fue. Claro, no tenía sencillo, no tenía cambio. Y se va el nenito y dice, quiero caramelo. Y se le pasa a la señora del kiosco. Y la señora del kiosco le dice, ¿no tenés cambio? Le dice al chico. Y el chico aprendió en la escuela dominical. Y le dice, sí señora, en Jesucristo está el verdadero cambio. Bueno, bueno, y eso es para mencionar acerca del cambio, ilustrarlo un poquito. Ahora, en las Escrituras yo quiero mencionar y quiero que vayamos a San Juan, el capítulo 9, versículos 1 al 41, bastante larguito, pero lo vamos a leer. Y es algo que yo encuentro en las Escrituras que me parece uno de los cambios más formidables que el Señor Jesucristo hace. Podemos tal vez hablar y usted puede tener otra opinión y está muy bien porque muchos cambios hizo el Señor, pero a mí me deja muy sorprendido este cambio de una persona que nunca ha visto la luz. Es más, la luz no pudo penetrar a los ojos de él como para que esta persona pueda contemplar el mundo. Una persona que está ciega, una persona que nunca ha visto el rostro de su mamá, el rostro de su papá. Nació ciego este hombre, dice la Escritura, el ciego de nacimiento, dice el título allí. Y es más, en el texto cuando se va desarrollando dice que era ciego de nacimiento. Entonces, yo veo que este es uno de los cambios más maravillosos que encuentro en las Escrituras y por eso, para hablar hoy de un cambio verdadero, yo quise tomar este pasaje. Y dice así San Juan 9, 1 al 41. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí está, ciego de nacimiento, había nacido así él. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, yo por ahí me voy a detener en algunos versículos que lea. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque nosotros hay muchas cosas que podemos hablar, debatir, que podemos preguntar, que uno puede hablar de diferentes temas, puede hacer un gran debate, muchas cuestiones. Sin embargo, no tenemos la posibilidad de hacer algo por la persona que está con necesidad. Y nosotros, bueno, podemos hacer a lo mejor un gran debate, podemos investigar, podemos ver cómo sucedieron las cosas, por qué, buscar el motivo, buscar la causa, podemos hacer todo esto, pero en síntesis nada podemos hacer por esa persona ciega. Pero el Señor Jesús sí tiene algo para hacer. Por eso dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, el Señor Jesús está diciendo, ustedes están buscando la causa, el motivo del por qué esta persona nació ciega. Ustedes están pensando quién será que pecó. ¿Será que este pecó en el vientre? ¿Será que pecó al nacer? ¿Será que pecaron los padres? ¿Será que es una maldición hereditaria? ¿Será que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación? ¿Qué es? Estaban los discípulos debatiendo y preguntándose allí. Y el Señor Jesús le dice, no es por ninguno de esos motivos, sino que esto ocurre
para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántas de las cosas que ocurren tal vez en tu vida ocurren para que el nombre de Dios sea glorificado? Pero claro, a nosotros no nos gusta pasar a veces momentos difíciles que el Señor permite que nosotros pasemos porque Él quiere glorificar su nombre. Y en el versículo 5, miren lo que dice el Señor Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesús, ¿cómo puede mostrar Jesús que es la luz del mundo? Jesús lo va a mostrar dándole luz a los ojos de este ciego. Porque si Él dice que es el pan de vida, Él alimenta a las personas. Si Él dice que es la puerta, Él tiene que dar la posibilidad de que alguien ingrese por la puerta. Si Él dice que es la luz, tiene que sacarle de la oscuridad a este ciego. Y es lo que el Señor Jesucristo hace, dándole la vista al ciego. A una persona que nunca había experimentado la luz, Él demuestra que Él es la luz del mundo. Dicho esto, usted acaba de decir: yo no quiero que Jesús me sane. ¿Vieron? Y ahí ya nosotros necesitamos cambiar. Fíjense cómo necesitamos cambiar. ¿Usted qué dice? Jesús escupe, hace lodo y le pone en los ojos. Yo diría, usted me va a decir: ah, bueno, pero estaba ciego, no vio cuando escupió. ¿Qué le parece? ¿Cómo querés que te sane el Señor? A ver, yo te pregunto, ¿cómo querés que te bautice el Señor con el Espíritu Santo? Ay, yo quiero estar así, serena, no pasar vergüenza, no quiero llorar mucho para que no se me corra la pintura. Mi esposa decía: voy a ir a la iglesia de pantalón, porque en aquel tiempo era todo un tema. El año 96, 97, yo les hablo cuando estábamos nosotros en la iglesia de Barreta, y era todo un tema ir a la iglesia de pantalón. Había que ir de pollera. Y venía uno y contaba un testimonio y dice: a mí me bautizó el Espíritu Santo así, y a mí así. Y el otro dice: yo andaba, en ese tiempo había bancos en la iglesia. Dice: yo andaba corriendo y saltando por los bancos. Y mi esposa dice: si el Señor me bautiza a mí y yo me voy de pollera y tengo que andar saltando los bancos. Dice. Entonces, y como que uno está pensando, y como que a veces hasta nosotros estamos orando, queremos que el Señor nos bautice, pero estamos pensando cuál es la forma que nosotros queremos. ¿Cómo queremos? No me haga pasar vergüenza, Señor. No me haga pasar vergüenza. Que seas así, de esta y de esta manera. Pero el Señor tiene diferentes maneras. Mira, este ciego escupió, hizo lodo y le puso en los ojos. Y ni siquiera le sanó ahí. Vieron que a veces, yo quiero un milagro instantáneo ahí en el acto, ahí que se active el poder de Dios, que descienda ya, ahí está. No fue así. Escupió, le hizo lodo. Me imagino la gente, los criticones que siempre por ahí suelen estarnos, ahí los criticones, ¿qué habrán dicho ellos cuando el otro se va con el: mira lo que le hizo, pobre tipo? Dice, le llenó de barro y agarra, ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Y cómo va a llegar al estanque si es ciego? ¿Se puso a preguntarse usted en la escritura cuando lee todas estas cosas? Alguien, yo calculo, que le habrá guiado y él dijo: llévame al estanque, llévame al estanque. Yo quiero ir a lavarme porque el Señor Jesús me dijo que venga. Ahora, tremendo, pero el Señor quiere hacer la obra en tu vida, pero Él quiere hacer como Él quiere. Nosotros cantamos y nos sale re bien, nosotros cantamos que nos rendimos, que nos entregamos, pero a veces no es tan así, hermano. A veces no es tan así. A veces cómo nos cuesta rendirnos, a veces cómo nos cuesta entregarnos. Y qué difícil que es muchas veces que el Señor tenga que obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no terminamos de rendirnos. No terminamos de rendirnos. Siempre pareciera que hay una parte, y hay una ilustración que alguno hace de un lugar, de una mansión con muchas habitaciones, y que el Señor, uno le dice: sí, Señor, acá entra, todo es tuyo, así, y tiene una puertita reservada así, ahí, y dice: no, Señor, ahí no podés entrar. Como que nosotros siempre tenemos áreas en nuestras vidas que ahí el Señor no puede entrar. El Señor quiere obrar en nosotros. El Señor quiere que nosotros abramos nuestros corazones. El Señor quiere que nosotros le rindamos nuestras vidas.
El Señor quiere que le permitas hacer a Él como Él quiere, como a Él se le place. No hay mejor opción que vos puedas tener esta mañana que viniste y que tenés el deseo que el Señor te bautice con el Espíritu Santo. No hay mejor opción que vos le digas al Señor, Señor, hacé como vos querés. Hacé como a vos te place hacer. No es como yo. Y el que piensa que es como Él quiere, va a renegar toda su vida, va a seguir renegando y va a seguir pidiendo y va a seguir pidiendo y se va a seguir quejando y nunca va a obtener nada. Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor, entonces el Señor va a llenar tu vida. El Señor va a derramar de su presencia sobre tu vida. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, y obedeció este hombre ciego, que traducido es enviado, dice. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Miren, muchas veces nosotros no vemos nada como el ciego hasta que nosotros no obedecemos. Muchas veces hay cosas que no se ven hasta que nosotros obedecemos. Es necesario, hermanos queridos, la obediencia. Siempre se dice, yo lo repito sencillamente, que la obediencia es la clave. La obediencia es la clave para la vida de fe. La obediencia es la clave. Usted pone a un grupo de personas y usted dice, a ver, ¿dónde llega este grupo de personas? Hace una encuesta, a ver hasta dónde llegan. Le aseguro que la persona obediente siempre llegará mucho más lejos. Y usted dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Uno puede decir, todos pertenecen a la misma congregación, todos escuchan la misma predicación, todos los escuchan cantar a los mismos músicos, todos se sientan prácticamente en un recinto que es el lugar que corresponde a la casa del Señor, todo esto, lo otro, pero ¿qué pasa? Hay uno que obedece y tal vez hay otro que no. La obediencia es la clave. Y este hombre obedeció, se lavó y regresó viendo. Muchas veces ocurre que la bendición de Dios no llega hasta que la preparación obediente le antecede. Y esto es bíblico. Esto es bíblico. Yo recuerdo una historia en el libro de los Reyes que no había agua, había todo un ejército y el profeta dice, comiencen a cavar estanques. Caben estanques y mañana se van a llenar de agua. Y mira a la gente y dice, pero si ni nublado no está, no va a llover. ¿Qué vamos a perder tiempo cavando pozos si no está nublado ni hay lluvia? Pero dice que obedecieron, aun cuando no vieron nada, ellos obedecieron. Por eso, hermanos, la fe es una cuestión de que nosotros no tenemos que estar esperando ver algo. No es que usted tiene que estar esperando a ver qué se ve, a ver si hay indicio de algo, por lo menos la fe. A mí me dice que yo tengo que creerle a Dios de todo corazón, aunque yo todavía no lo vea. A nosotros nos tocó, mire, cuento un poquito de testimonio acá, muy cortito, lo voy a hacer. 17 años hacía que en nuestra iglesia en Ibarreta no había bautismo en el Espíritu Santo. 17 años. Y nosotros comenzamos a buscar en ese ambiente. ¿Y qué estábamos buscando? Estábamos buscando algo que nosotros no sabíamos si podía ocurrir o no. Imagínense, nos ocurría hace cuántos años y qué esperanza íbamos a tener. Sin embargo, le creímos al Señor. Y comenzamos a buscar. Hicimos lo mismo que ustedes. Hicimos ayuno, nos santificamos, le pedimos a Dios perdón por esto, por lo otro. Nos humillamos delante, lo buscamos en todos los cultos, pasamos al altar. Y siempre confiando, creyendo hasta que el Señor comenzó a bautizar. Imagínense lo que fue un día jueves, nosotros teníamos un pastor invitado y ese día jueves una hermana recibe el bautismo del Espíritu. Es una hermana nueva en la iglesia, relativamente nueva, tenía 1 año y medio, 2 años de cristiana y la hermana recibe el bautismo. Para nosotros, ¿sabe qué? Fue como que todos nosotros recibimos con ella. ¿Por qué? Porque hacía 17 años que no veíamos eso. Sí veíamos a las hermanas ancianas antiguas que por ahí en el culto hablaban en lenguas y eso es lo que veíamos, pero ese día fue para nosotros como la bendición y uno dice, Señor, gracias porque te obedecimos y porque comenzamos a prepararnos y sabemos que esto no es en vano. Y al otro día recibe mi esposa y al otro día recibí yo el bautismo del Espíritu Santo.
Y así el domingo recibió otra hermana. Y ahí comenzó un despertar, un avivamiento. Y hermanos, ¿sabe qué importante el despertar y el avivamiento que viene con el Espíritu Santo? Porque nosotros muchas veces pensamos, creemos que la iglesia simplemente se tiene que manejar con cuestiones humanas o con las ideas nuestras. Y el Señor siempre está como entorpeciendo algunas cosas. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no es con nuestra idea, que no es con nuestra habilidad, que no es con nuestra capacidad. Y nosotros tenemos toda la idea, la capacidad, tenemos toda la sabiduría, el conocimiento y hacemos así, no nos sale. ¿Por qué no nos sale? ¿Por qué si estaba todo previsto? ¿Por qué esto fracasó? ¿Por qué esto no salió? Y porque muchas veces lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Que nosotros tenemos que entender que la iglesia es sobrenatural. Sí, es natural en el sentido de que está compuesta por seres humanos y está administrada por nosotros los seres humanos, los pastores, los líderes, el consejo y las personas que sirven y trabajan. Pero la iglesia es sobrenatural y nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Amada iglesia, necesitamos para que haya un mover, un despertar. Ustedes necesitan al Espíritu Santo, ¿saben por qué? Porque yo la veo a la iglesia ahí completita, algunas que otras sillas, nomás seguramente hay algunos hermanos por ahí sirviendo y si vienen y se sientan ya no tienen más lugar. Pero ¿sabe qué? Ustedes necesitan el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque seguramente no sé qué van a hacer, van a ampliar el templo, pero claro, pero necesitan del Espíritu Santo. El primero que tiene que llenar este lugar, sus vidas y este lugar es el Espíritu Santo para que ocurran todas las cosas que tienen que ocurrir. ¿Y sabe cómo se levantan los siervos, los obreros, los pastores? En el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo surgieron sus pastores? Franco, Verónica, en un mover del Espíritu Santo. Estaba el pastor Horacio Becker y había bautismo del Espíritu Santo. Capaz ustedes recibieron en ese tiempo el bautismo. ¿Sí? Franco, antes, con el pastor Gutiérrez. Bueno, pero era un mover y la iglesia se caracterizó, la iglesia de 713, lo mismo que la iglesia de Monseñor de Carlos, se caracterizaban porque eran iglesias donde se movía el Espíritu Santo. Y las iglesias donde se mueve el Espíritu de Dios, donde desciende el Señor, donde hay bautismo, ahí hay posibilidad de que salgan obreros, de que salgan misioneros, de que salgan siervos, de que salgan pastores, que salgan líderes, que se levanten personas para servir a la comunidad, que se levanten aún profesionales, que esos profesionales van a ser de bendición para el mundo. Pero ¿sabe qué se necesita? El mover del Espíritu Santo. No es con el intelectualismo, no es con todo lo que nosotros sabemos. Hay que estudiar, sí hay que estudiar. Hay que aprender, sí hay que aprender. Hay que ir al Instituto Logos, sí hay que ir. Hay que hacer primer ciclo, segundo, tercero. Hay que hacer PMS, noticia importante, sí hay que hacer. Pero eso es todo. No, eso no es todo. Ahí no se termina todo. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar ungidos del Espíritu Santo. Llega un momento, hermano, que los títulos no te sirven para nada. Mire, yo obtuve un grado académico de doctor. ¿Qué te sirve ese grado académico si no tenés la llenura, la plenitud del Espíritu? ¿Qué te sirve la licenciatura, la maestría? ¿Qué te sirve el tener un quinto ciclo, un tercer ciclo? ¿Qué te sirve si no tenés la plenitud del Espíritu? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, del primer miembro, del que se bautizó hace un mes, 2 meses, hasta el pastor y todos los más ancianos. Los pioneros necesitan el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. En las iglesias donde estuve, he visto gente que 20, 25 años de cristianos no tenían el bautismo y el Señor le bautizó con el Espíritu Santo. He visto gente de 70, 75 años que comenzaron a hablar en lengua porque el Señor los llenó, los bautizó en un momento. Pero necesitamos, ¿qué cosa? Como decía del ciego, un cambio. Necesitamos cambiar. Dios tiene que producir en nosotros un cambio, una transformación. Cantaban un coro, yo lo anoté: transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. ¿Puede ser que dice la canción, la letra? ¿Qué tan desesperado estás para que Dios te transforme? Porque lo cantamos, lo decimos,
pero cuando vamos a la práctica, ¿y sabe cuándo nos damos cuenta nosotros que nuestros cambios son difíciles? A los que están en el matrimonio le hablo un ratito. Cuando yo discuto con Nilda y creo que es ella la que tiene que cambiar y no yo. Y ella discute conmigo y yo soy el que tiene que cambiar y no ella. ¿Y usted qué me dice? ¿Y los solteros? Cuando, no, la profe, el profesor es el problema. El colegio es el que me mandaste. Ese es el problema. ¿Eh? Y todos los problemas son los otros. O sea que el cambio, cuando nosotros hablamos de cambio, es que el otro cambie, nunca nosotros. Pero acá estamos hablando personalmente. El cambio mío, el cambio tuyo, la transformación de tu vida. Y en esa transformación es donde el Señor se glorifica. ¿Sabe cómo se presentaban los sacrificios? ¿Te gustaría que tu vida sea un sacrificio para el Señor? Amén. Medios en duda están porque no saben, claro, no saben con qué le voy a salir. ¿Saben cómo eran los sacrificios en el altar? Había que presentar, había que degollar, había que derramar la sangre y habría que comenzar a partir las piezas. No es la predicación de hoy, pero cada una de las piezas, desde la cabeza, las piernas y todas las cosas que se ubicaban para el sacrificio, tienen un simbolismo. Tienen un simbolismo. Y la cabeza es fundamental porque ahí es donde pasan todos tus pensamientos, tus decisiones, de poner todo. Y ¿sabe qué importante que es la grasa? Ahora ya me quedó poco a mí, pero la grosura de los animales, la grasa que se quema, que arde, y había que poner el sacrificio en el fuego y había que quemarlo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que de ahí se levanta olor grato al Señor. ¿Sabe cuál es el olor grato que vos podés despedir para el Señor? No es tu perfume francés, no es tu perfume árabe, no es tu perfume Millanel, Gigot, Avon. ¿Sabe cuál es el olor que quiere sentir el Señor? El olor de tu quebrantamiento, el olor del proceso que vos estás pasando cuando el Señor te cambia, cuando el Señor te transforma, cuando comienza allí hasta te rechinan los dientes y vos estás ahí siendo transformado por el Señor. Ahí, ese olor agradable es el que quiere el Señor sentir. Eso le agrada. Sigo con el ciego. Un rato me van a ver por acá, otro por allá. Bueno, lo mandó y dice que regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, pues ya no era más. Era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Quedaba más lindo decir así porque ¿cuál era la condición de este hombre que a partir de ahí yo creo que él se dedicó a otra cosa? Pero ¿qué era la única que él tenía en la condición en la que él vivía? Sentarse y mendigar. Y acá voy a hablar del cambio que hace el Señor Jesucristo. ¿Qué cambio podría hacer el Señor Jesús por este ciego? Yo digo, por ahí le podría cambiar la ropa, le podría cambiar, vieron que los ciegos usan anteojos oscuros, sí le podría cambiar el anteojo, le podría cambiar la ropa. Hay ciegos que usan una correa con ¿cómo le llaman? Lazarillo le llaman al perro, el perro que les guía. Bueno, le podría cambiar la correa, le puede cambiar tal vez el collar al perrito, le puede cambiar el perrito, le podría cambiar la latita que con una monedita hace así para mendigar y para pedir, le podría cambiar la latita. Tu monedita está medio vieja, te voy a cambiar la monedita. Vamos a cambiar de lugar. El banquito, estás en un banquito, te voy a poner un banquito más cómodo, te voy a poner así como la silla de la iglesia corriente, te voy a colocar así para que no se lastime el ciego. Y ahí le pone. ¿Pero qué era lo que necesitaba el ciego? Cambio de perrito. Te voy a cambiar el idioma braille. Que tu braille está muy gastado, ya no vas a sentir, te cambio tu idioma. Te regalo una Biblia braille. ¿Qué le cambió el Señor Jesús? Le cambió a él. A él le transformó. Y nosotros estamos viviendo hoy en una sociedad, miren, nuestra sociedad es una sociedad de cambio, en el ámbito político. Fíjense, la mayoría no quiero hablar de política ni que nadie se sienta ofendido por el tema, pero la mayoría de los partidos políticos y los candidatos hablan de cambio. ¿Se dieron cuenta?
La mayoría. No voy a nombrar ninguno que no se me escape, Señor, ayúdame, pero hablan de cambio. Todos hablan de cambio. El que está, el que estuvo, el que no está, el que nunca va a estar, todos hablan de cambio. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Se preguntó usted. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Si yo esta mañana le hablo, hermanos, de cambio, estamos en Pentecostés y hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y los políticos presentan su postura, y no solamente los políticos, porque en este mundo de cambios hay cambios superficiales, superfluos, y hay cambios radicales o estructurales. Cambios de cara, qué sé yo, la cosa sigue igual, pero está este candidato y ahora le ponemos a este, pero todo sigue lo mismo. Cambio de cara, cambio de nombre. Fíjense, nosotros como iglesia venimos, por ejemplo, de allá del año 70, 80, éramos el departamento de los jóvenes, el departamento, después se cambió y era el ministerio, ahora es red. Y yo digo, ¿y si le cambiamos de nombre y no cambia nada? Todo sigue igual. Y a veces así ocurre. Y lo peor que ocurre es que a veces hay personas que fueron católicos y se cambiaron a evangélicos. ¿Y qué pasó? Solamente cambiaron de cartel. Se cambió de católico a evangélico, pero no cambió nada en su vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Cuando uno habla de cambio, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Qué cosas son las que hay que cambiar? Y uno de los cambios, por supuesto, que yo les decía, es este del ciego, que radicalmente una persona que jamás había visto, él pudo ver. La sociedad desea ver cambios. Y la sociedad es como que está diseñada, el mundo, la cultura y la sociedad está diseñada para los cambios. Todos quieren ver cambios. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros nos venimos con los pantalones y las camisas que usábamos hace 20, 30 años atrás? ¿Por qué existe la palabra moda? ¿Por qué? Porque la sociedad está diseñada y la sociedad quiere ver cambios. La sociedad quiere ver que se modifique. Fíjense que hoy, ¿qué está de moda hoy en todo lugar? Yo observo, viajo a un lugar, a otro y veo que está de moda las barberías. Y hoy ni siquiera, antes te cortaban el cabello y te decían, ¿qué querés, qué estilo? Y había tres nomás. Estaba el corte taza, el degradé, no sé, taza, degradé, y después había otro que con flequillo, sin flequillo, y listo, se terminó. ¿Qué querés? Raya al medio, raya al costado, ¿cómo te peinás vos? Y así nomás, y listo, ya estaba. Y hoy, no, hoy es toda una artesanía, ¿o no? Se va, le arregla la barba, le dibujan el escudo de la iglesia de Dios acá, acá. Sí, miren, yo, por ejemplo, ya ni la raya me hago porque le digo al peluquero, haceme acá así, con la maquinita, y ya ahí se separa el cabello, ni para peinarse, ya todo tranqui así, y acá comenzar con el 0 y el 1, y va, todo así, pero una tuneada espectacular. Y la ropa, fíjense que en algunos casos hay ropa que hoy se usa, yo veo una foto de mi prima tiene 66 años, 64 años, y yo veo una foto de ella cuando tenía 16, los pantalones, los Oxford que hoy usan las chicas. La veía ella allá, le digo, en el año 80, pongámosle. En el 80 ella tenía esos pantalones. Y hoy esa moda vuelve. Y se va y vuelve, y se va y vuelve. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿La moda? ¿La ropa? ¿El tatuaje? ¿El piercing? ¿Hay que colocarse otro para algo más moderno? ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar interiormente. Hay que cambiar el corazón. Hay que rendirse al Señor. Hay que humillarse ante la presencia del Señor. La oración por avivamiento va a prevalecer cuando es acompañada por un cambio radical de la vida y nunca antes. Repito, la oración por avivamiento va a prevalecer cuando es acompañada por un cambio radical y no nunca antes de ese cambio. Nosotros podemos orar y a veces uno discute y delibera
Che, ¿por qué no se sanan más los enfermos? Che, ¿por qué no se liberan los endemoniados? Nosotros, igual que los discípulos, preguntándole al Señor Jesús por qué el ciego nació así, si pecó él o pecaron los padres. Y nosotros, che, ¿y por qué no se sanan tanta gente? ¿Y por qué no ocurren los milagros que ocurrían? ¿Y por qué no hay esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué, hermano? Porque tiene que haber un cambio radical. Porque tiene que haber una transformación. Porque la oración por el avivamiento no prevalece cuando no está acompañada de un cambio. Toda oración y toda reunión de oración tiene que ser precedida por un cambio de conducta, si no, a Dios no le agrada. Usted por allí leyó algunos textos de Isaías o de los profetas menores, también hay algunos textos muy feos, digo yo, muy feos, porque el Señor le dice ahí, estoy harto de vuestras fiestas solemnes y de sus oraciones. Como que el Señor, yo me hago la idea, como que el Señor se está tapando los oídos y dice, no los quiero escuchar más. ¿Usted se imagina que el Señor esté así con nosotros? Yo digo, Señor, por favor, no. No quisiera, Señor, que nuestras oraciones, no quisiera, Señor, que cuando nosotros nos ponemos a cantar en la iglesia, yo no quisiera, Señor, que te tapes los oídos. Yo quisiera, Señor, que te deleites. ¿Y qué pasa si yo canto y oro y hago todos los ejercicios espirituales que yo sé y resulta que pienso que a Dios le está gustando y qué tal si no le está gustando? ¿Pero por qué no le gusta? Porque no está precedida por una transformación, por un cambio. Porque el Señor quiere que nosotros seamos transformados. Porque nosotros somos los únicos que permanecemos cómodos. Cuando estamos como estamos, los únicos que estamos cómodos somos nosotros. Pero el Señor no. El Señor quiere transformar, el Señor quiere modificar. El Señor trata con todos, mi hermano. ¿Usted cree que conmigo no? El Señor trata conmigo. ¿Usted cree que el Señor me quiere cambiar y transformar a mí? ¿Cree que sí? Claro que el Señor quiere hacerlo. El Señor quiere cambiarlo a usted. Claro que quiere hacerlo. El Señor nos quiere transformar. Por eso el Señor dice de gloria en gloria. Somos transformados por la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué también dice este texto? Porque ese texto está hablando en un contexto donde Moisés subía al monte y volvía a él con el rostro resplandeciente. Pero él se colocaba un velo. ¿Pero por qué se colocaba el velo Moisés? Porque Dios no quería que la gente vea una gloria que iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque la gloria del antiguo pacto desapareció, mi hermano. ¿Para qué? Para que pueda nacer la gloria del nuevo pacto por medio de Jesucristo. Entonces el Señor no quería que la gente se entretenga y aún así tuvo problemas porque acá vemos, en este caso del ciego, los fariseos estaban allí discutiendo y peleando y dicen nosotros somos discípulos de Moisés y no de ese, diciendo por Jesús. Y aún cuando Moisés se tapaba el rostro, para que ellos no pongan la mirada en eso que iba a terminar, en eso que iba a perecer, para que ellos sepan que eso era un aviso, una tipología, un símbolo y que lo que iba a venir, lo verdadero, era después en Jesucristo. El Señor quiere revelar su gloria. Nosotros no necesitamos un evangelio confesional ni nominal, sino un evangelio de la cruz. Hoy hay que predicar la cruz de Jesús. Ese es el evangelio que necesitamos, el evangelio de la cruz. Es el evangelio de la cruz el que trae la bendición, la restauración, el derramamiento del Espíritu Santo, la sanidad, la liberación de las personas, la salvación. Es el evangelio de la cruz. No podemos sacar la cruz del escenario. Tiene que estar la cruz. Y la cruz habla de cambios. La cruz habla de transformación. La cruz nos está hablando de esto y es el evangelio que da resultados. Puedo darle testimonio, hermanos, de cómo la vida cambia cuando el Señor, primero, el Señor te cambia porque te perdonó los pecados, porque te salvó y te hizo su hijo.
Pero hay otros predicadores, yo lo viví y es lo que predico. Como por ejemplo, yo tengo acá una breve lista. William Seymour, 1906, 1909, pastor en Los Ángeles, el gran avivamiento de la calle Azusa. William Seymour, él aprendió de Charles Fox Parham. ¿Qué hablaban y qué predicaban estas personas? Estos fueron los primeros, si bien hubo otros, pero estos fueron los primeros que comenzaron a echar las raíces del pentecostalismo del siglo XIX. Estas personas. Agnes Osman, una chica que en una clase en Topeka, Kansas, en un seminario, recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Y estuvo 3 días hablando en lenguas. Agnes Osman. Y ahí comenzó. ¿Y qué es lo que ellos predicaban? Que había una segunda bendición. Que no es solamente la salvación, hay una segunda bendición. Y estos eran los predicadores de la santidad. Los predicadores que hablaban de una transformación continua, de una transformación que nosotros la conocemos como la santificación. Y ellos hablaban de que nosotros tenemos que seguir siendo transformados por el Señor, pero que no debemos conformarnos simplemente con que nosotros ya somos salvos, sino que nosotros tenemos que santificar nuestras vidas y buscar esa segunda bendición que es el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo. Miren, hasta el momento en que nosotros con mi esposa todavía no habíamos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, estábamos bastante tranquilos, contentos. Yo trabajaba en un colegio y nos dábamos el lujo de que Nilda no trabaje en el colegio, trabajaba en la casa, capaz que trabajaba más que yo. Pero trabajaba en la casa y que estaba con los chicos, cuidando a los chicos. Y yo tenía 3 trabajos. Estábamos re bien. ¿Qué faltaba? No faltaba nada. Pero un día cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, nosotros entendimos que Dios nos había llamado para algo más. No simplemente para que yo esté dando clases en un patio de educación física. No solamente para que esté entrenando con chicos en la colchoneta, destreza, o no solamente para que esté conduciendo un equipo de fútbol o de básquet, que Dios me había llamado para algo más, que Dios tenía un llamamiento para mi vida, para la vida de Nilda. Eso entendimos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que fue esa revolución que armó el Espíritu Santo en nuestras vidas? Que estuvimos dispuestos a dejar todo. Estuvimos dispuestos a dejar el trabajo y disponernos en las manos del Señor para servirle. Y con esto yo no le quiero asustar ni le quiero decir que usted tiene que hacer lo mismo, no le estoy diciendo eso. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Que el derramamiento del Espíritu Santo provoca un tremendo cambio en nuestras vidas. Tu vida antes del bautismo del Espíritu Santo nunca va a ser lo mismo que después del bautismo del Espíritu Santo. El Señor va a hacer cosas maravillosas por medio de tu vida. Y el Señor esos dones los va a usar para su gloria, para su honor, los dones que te va a dar, porque con el bautismo del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, se vienen esos dones que el Señor te regala para tu vida, para que vos le puedas servir a Él. El cambio es una puerta que se abre desde adentro. Cuando nosotros queremos cambiar algo en una iglesia, en una institución, en algún lugar, cuando uno quiere forzar y cuando uno insiste, a veces se genera más resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es una puerta que se abre desde adentro. Nadie va a cambiar si no toma la decisión uno mismo. Esta mañana, si tiene que haber un cambio para que Dios ministre tu vida, ese cambio lo vas a hacer solamente vos. Cuando no podemos cambiar la situación que nos rodea, siempre chocamos con la realidad de que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Usted conoció familias o personas que tenían relaciones y que peleaban con uno, peleaban con otro, peleaban. Cuando se pelearon con todos,
se dieron cuenta que eran ellos los que tenían que cambiar. Llegó un momento que ya quedaron solos. Y en ese momento recién se dieron cuenta que tenían que cambiar. Nosotros no tenemos necesidad de esperar. El cambio comienza desde adentro. El Señor quiere cambiar. El Señor quiere transformar. Y quiero cerrar y quiero concluir con una mención que hice al principio de Dios, que Dios no necesita cambiar. Dios no necesita cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es más que perfecto, excelente, maravilloso, sublime, glorioso, eterno. Él es todo. Él no necesita cambiar para nada, porque si Él cambia en algo, seguramente que va a empeorar. ¿Por qué? Porque mejorar no puede. Mejorar no puede porque es lo mejor que hay. Entonces Dios no puede cambiar, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar. Por eso dice la Escritura allí en Hebreos 13:8, creo que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No solamente que Él no cambia y que hoy sigue haciendo los milagros que hacía hace tiempo. No solamente que Él sigue perdonando pecados. No solamente que Él sigue salvando gente, restaurando, levantando paralíticos, hasta muertos. Si Él lo quiere levantar, los va a levantar. Él tiene poder para hacerlo. Sino que Él no necesita cambiar porque Él es perfecto, porque Él es Dios, porque Él es el soberano. Él no necesita cambiar, no necesita pasar por un proceso de cambio. Pero vos y yo necesitamos pasar por ese proceso. Vos y yo necesitamos que Dios haga una transformación, que Dios haga un cambio. Tal vez no nos vamos a poner a discutir en qué grado, cuánto, si es mucho o poco, pero algo el Señor tiene que cambiar en nuestras vidas, el Señor tiene que glorificarse. Yo te invito que todo comience con esto, con un cambio desde mi interior, porque el cambio es de adentro. Que comience el cambio desde adentro y que puedas rendirle tu vida, como nunca antes lo hiciste. Rendile al Señor. Decirle, Señor, yo te doy acá autorización y permiso para que entres a todas las áreas de mi vida. Revisá, Señor, mi pasado, revisá mis emociones, revisá mis sentimientos, revisá, Señor, todos los sentimientos que yo tenga, revisá si hay resentimiento, si hay rencor. Decirle como David decía, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, de aquellas cosas que yo no conozco, que tal vez están desapercibidas a mi mente y a mi vista. Señor, entra y haz tu obra en mi vida. Transformame y cambiame para que yo sea de bendición para mi iglesia y para el mundo. Te invito a ponerte de pie y cerrar tus ojos. Vamos a adorarle al Señor. Adorarle a Dios, adorarle a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, adórale, adórale. Adórale al Señor. Tu mejor adoración esta mañana podría ser las siguientes palabras. Señor, yo necesito un cambio. Señor, yo necesito ser un sacrificio en tu altar. Yo necesito ser un sacrificio, Señor, en tu altar. Yo necesito, Señor, toma mi vida, Dios, toma mi vida, cámbiame, transfórmame y lléname. Cámbiame, transfórmame y lléname, Señor, lléname, Señor, transforma mi vida. Señor, yo no quiero que mi oración ni mis canciones tengan que ser para ti algo que te moleste. No quiero que mis canciones y mi oración tengan que ser abominables delante de ti. No lo quiero, Señor. Yo quiero que mi canción y mi adoración sea grata para tus oídos. Señor, yo quiero que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti. Señor, yo quiero rendirte mi vida. Yo quiero rendirte mi adoración. Señor, yo quiero una transformación en mi vida. Señor, yo hoy quiero reconocer. Quiero reconocer que necesito ese cambio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesito, Señor. Necesito ese cambio. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.